Si tienes problemas de batería, tanto si el teléfono es nuevo como ya tiene un tiempo y la batería poco a poco ha ido degradando, déjame decirte que este es el vídeo que necesitas. Os voy a enseñar diferentes, realmente no son trucos, son más bien unas pautas, unos consejos para que intentes estirar la batería lo máximo posible. Os lo voy a mostrar, lo que son las grabaciones de pantalla de los diferentes apartados en un smartphone Android. Pero vamos, que yo creo que prácticamente todos los puedes aplicar también a un iPhone e incluso también lo puedes aplicar a una tablet, ya sea una tablet Android o un iPad. Así que no nos vamos a enrollar más, vamos con, creo que son hasta 11 consejos para que intentes estirar la batería lo máximo posible. Esta es una de esas preguntas que más veces me habrán hecho. Oye José, el tema del brillo ¿es mejor automático, es mejor manual? Y a ver, no hay una respuesta clara para esto porque hay que tener en cuenta muchos factores, hay muchas variables que hacen que sea mejor uno u otro. Y también evidentemente entran los gustos personales, hay gente que prefiere no estar todo el rato pendiente. Si vas a estar moviéndote mientras usas el smartphone, por ejemplo en un trayecto largo, mejor pon el brillo donde necesites y déjalo en manual, pero si es al contrario, que apenas te vas a mover o vas a estar en un entorno de luz similar todo el rato, pues déjalo en automático, aunque también puede ser perfectamente justo lo contrario. Como os digo, esto es un poco, diría, a gusto del consumidor. Si os sirve de algo, yo en todos los teléfonos llevo siempre el brillo automático, nunca lo llevo en manual. Quizás en alguna ocasión hago alguna pequeña corrección, sobre todo si estoy en exteriores y le cuesta el brillo subir al máximo, pero poco más, normalmente lo llevo en automático. Todos los teléfonos tienen en su interior un pequeño motor que de hecho también existe, aunque en ese caso es más grande, en los mandos para videoconsolas. Sí, es un motor de vibración. Realmente es un motor que rota y va pegando con unos pequeños topes o salientes y eso emite esa vibración. Pero en los teléfonos pues es un poquito más pequeño. Hay teléfonos que tendrán una mejor o una peor respuesta áptica. Esto casi siempre va unido a la gama del smartphone. En los teléfonos más caros pues la vibración digamos que es más exacta, más hasta diría placentera. Pero bueno, ¿necesitas que la vibración esté funcionando, por ejemplo, cuando escribes? Yo personalmente lo deshabilito, no necesito que me devuelva una vibración a cada interacción que hago cuando voy hacia atrás, cuando accedo al menú, cada vez que pulso una tecla. De hecho me llega a poner incluso nervioso, sobre todo la gente que lo tiene con volumen incluso y es tiqui, 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 todo el rato. Solo cuando me llaman, alguna notificación, cosas así, puede ser útil el tema de la vibración, pero no en todo momento. Y sí, si la tienes habilitada para todo, va a consumir, no es una locura, pero va a consumir más batería. Y recuerda que todo suma y todo resta. Vivimos en la era de la información, en la que necesitamos estar permanentemente sabiendo todo lo que sucede a nuestro alrededor, salvo que seas un pasota y te chupe un pie todo lo que pueda pasar cerca de ti. Bueno, eso los fabricantes lo saben, ¿no? Que necesitamos estar permanentemente sabiendo absolutamente todo. Por eso se habilitan funciones que incluso nos permiten usar el smartphone sin necesidad de tocarlo, incluso estando el smartphone apagado. Por ejemplo, el está sonando o el OK Google o Oye Siri. Bueno, esto hace un gasto de batería, sí o sí, porque está activo. No sufras con la privacidad porque no debería enviarse nada a ningún sitio hasta que lo usas, porque si haces alguna pregunta, evidentemente necesitará internet para contestarte, en la mayoría de casos. Mi consejo es que habilites el pulsar el botón para que entre en acción y no dejar el micrófono siempre activo, que al final tiene un mínimo consumo. Sí que es verdad que los micrófonos no consumen demasiado, pero como os he dicho antes, todo va sumando, entonces si no es algo que uses habitualmente. Vamos a hablar de aplicaciones, o más bien de las tiendas de aplicaciones, y lo que te recomiendo es que entres y lo primero deshabilites que se actualicen las apps automáticamente. Esta opción, para los que tienen una buena autonomía, puede no suponer cambios, pero para los que anden ya algo justitos, rascar un poco siempre viene bien. Y es que si continuamente el smartphone conecta para ver si hay alguna actualización y la hace, pues esa conexión, esa descarga, esa instalación consume recursos y energía. Mi consejo es que una vez a la semana vayáis a la tienda, entréis de forma manual ahí a vuestras aplicaciones y veáis las que ya tienen alguna actualización
y lo hagáis manualmente en esas aplicaciones que lo están pidiendo, que han recibido pues una actualización y ya está. O sea, no necesitas que tu smartphone esté permanentemente conectando para ver si lo hay, cuando lo puedes hacer de forma manual. Este consejo es un clásico y para esas personas que están permanentemente utilizando el GPS, pues por supuesto no sirve absolutamente de nada porque siempre lo vas a necesitar conectado. Pero el tema de tener siempre el GPS, o más bien la localización activada, es uno de los gastos de batería que más fácilmente podemos evitar. Y no hablo solo de utilizar Google Maps, Apple Maps o similares, ahí evidentemente vas a necesitar tenerlo activado. Y también sé que algunos widgets, como algunos del tiempo, pueden no funcionar sin esto, pero créeme, prueba a desactivarlo unos días, activarlo si lo necesitas, pero tenerlo la mayor parte del tiempo en off y me cuentas. Se puede llegar a notar una barbaridad en la bajada de consumo de batería, porque además hay teléfonos en los que, bueno, puede no estar bien ajustado. Esto pasa a veces, ¿no? De hecho, ¿no os ha pasado alguna vez que habéis entrado a Google Maps y no os ha localizado y os ha dicho que hagáis una especie de 8 en el aire? Eso es porque puede estar descalibrado, entonces el GPS además requiere de una conexión a internet, wifi, datos móviles, lo que hace que el consumo sea todavía más alto. Y hablando de conexión a internet, el 5G vino para cambiar nuestras vidas. Nah, fuera bromas, la verdad es que el 5G es una tecnología que está muy bien, pero hay que reconocer que le falta todavía bastante recorrido. Así que, ¿necesita tu teléfono estar continuamente buscando esas redes? No, ¿verdad? Porque muy probablemente, como es mi caso, pues no tengas 5G en tu zona. Por tanto, lo mejor es acceder a los datos móviles y aunque el teléfono te diga qué es lo recomendable, da igual, no le hagas caso, quítalo. Al menos hasta que esto se haya, bueno, visto cómo evoluciona lo suficiente. De hecho, como digo, en mi zona hay, pero muy limitado en zonas muy alejadas y ni siquiera es la banda que permite conexiones ultra rápidas. El 5G que nos están dando ahora, ¿vale? Yo lo denomino casi 5G, porque técnicamente sí es 5G, pero es como un 4G++. Ahora vamos a revisar el consumo de batería aplicación por aplicación. Sí, sé que es un poco rollo, pero tampoco os dije que esto fuese fácil. Vas a poder ver cuál consume más e incluso vas a poder modificar su comportamiento y ser más permisivo o más restrictivo. Recuerda que si restringes puede que no te lleguen las notificaciones correctamente, pero bueno, controlando esto podrás incluso también desinstalar aplicaciones que apenas uses pero tengan un consumo elevado o modificar el acceso a más recursos y energía de aplicaciones pues que quizás no son tan importantes. Lo que sí es importante es que no le dejes siempre hacer todo al teléfono y cojas las riendas del consumo energético. A ver, hay que dejar claro una cosa, los teléfonos han evolucionado tanto en el conocimiento sobre sí mismos que hoy en día son capaces de ajustar todo de forma más o menos correcta. Pero no siempre es así, o no siempre de la forma que quizás te pueda llegar a interesar después de haber aprendido tus patrones de uso, que las baterías aprenden de tus patrones de uso, los smartphones aprenden de cómo usas tu smartphone diariamente. Pero a veces hay que coger, como os digo, un poco las riendas del asunto. Vamos a hablar ahora de notificaciones. ¿Realmente necesitas que el smartphone te notifique absolutamente todo? Creo que no. Y si es así, lo mejor es que acudas al apartado notificaciones y apliques ciertos cambios, principalmente porque suena, vibra e incluso se enciende la pantalla de tu teléfono y se va sumando poquito a poco, quizás estés desperdiciando batería con notificaciones que te dan absolutamente igual. Esto quizás te lleve un tiempo, pero posiblemente lo agradezcas cuando hayas personalizado al máximo un apartado tan importante en tu smartphone. Y ahora vamos a hablar de los fondos de pantalla, porque es algo que a veces también me han preguntado, ¿no? Oye, ¿un fondo de pantalla que sea totalmente negro, no oscuro, negro, puede hacer que ahorre algo de batería? Sí, poquísimo, pero sobre todo si la pantalla es AMOLED, Super AMOLED, OLED y todas estas, ¿no? En una pantalla IPS, TFT, pues no vas a notar nada porque ahí sí o sí todo el panel se enciende. Aunque sea un fondo negro, se enciende. Esto va a hacer, en una pantalla OLED, AMOLED, como os he dicho, que se apaguen esos píxeles y puede ayudarte a que el consumo de batería sea ligeramente inferior. Que a ver, como os digo, esto no te va a cambiar la vida, pero es más por confirmar que desmentir esa pregunta que tantas veces me han hecho. Y es exactamente como te he contado. Luego, unos 90, 120, 144 Hz es una pasada. Y tener una resolución alta, sobre todo en consumo multimedia, puede ser una maravilla. Aunque también hay que tener en cuenta que no siempre es algo bueno. Sí, todo va mucho más fluido y se ve genial.
pero no siempre tiene por qué ser así. Y ojo porque esto no se puede hacer en todos los teléfonos, lo de bajar a 60 Hz, bajar a una resolución inferior, pero algunos sí que lo permiten. Es importante que al menos conozcáis que la posibilidad existe y si quieres o puedes, lo pruebes. Lo que hacen es aplicar el bajar la tasa de FPS, eso son las imágenes que es capaz de mostrar tu teléfono por segundo, es capaz de bajarlo al mínimo o subirlo a tope cuando necesitas pues que todo vaya de una forma mucho más fluida. Y esto también se puede en algunos teléfonos, como habéis visto, controlar aunque sea mínimamente. Y he dejado esta para el final porque realmente es la pregunta que más veces me han hecho, sobre todo desde que los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max tienen la opción. El Always On, ¿consume mucha batería? ¿Consume poca? Bien, esto va a depender, como siempre, del uso que hagas, de cómo tengas el nivel de brillo del teléfono, pero sí, consume batería y es una de las cosas que más consume, sin tocar el teléfono evidentemente, en tu smartphone, si no la que más. Uno de los fabricantes que mejor implementado lo tiene es Samsung, también es verdad que es casi uno de los pioneros, con un consumo promedio de un 2 a un 5% más o menos, del total de la batería en una noche, es un término promedio. La mayoría de teléfonos tienen ya esta opción, hay unos que consumen más, hay unos que consumen menos, pero incluso los iPhone tienen ya esta opción, como os he dicho. Y es que sí, es una de las opciones más útiles, eso de ver la hora, alguna notificación, alguna alarma, está genial. Pero sí es cierto que en algunos smartphones el consumo se puede llegar a disparar bastante. Bueno, pues por mi parte eso es todo. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que hayas conseguido testear un poquito la batería de tu smartphone o de tu tablet. Y si es así, que me des un like y que os suscribáis. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!